Buenos días. Hola, buenas, ¿cómo están? Bien. Buenas Hola, tardes. Buenas tardes, Marian. Voy a silenciar porque acá en mi casa es un caos, así que silencio, pero estoy. Bueno, no hay drama. buenas, buenas, ¿cómo están? Hola, Guada. Tanto tiempo. Pero, Hola, bonita. Hola, me hice un nuevo peinado. oh, Ay, me encantan tus colitas, que Te queda fallan. muy linda. Dios, Mm. Qué grande que está. sí, está ahí con un mechón que se cortó, está creciendo el pelo, no, es un desastre esa frente. Uy. Bueno, Agus, mucha suerte, ¿eh? Cualquier cosa, yo estoy acá. También silencio porque por ahí está, Santi pone los videos o algo, pero Bueno, yo me quedo, ¿sí? genial. Esperamos unos minutitos a ver si se suman. Sí. Patricia, ¿cómo estás? Cuando vos te tengas que retirar, hacelo, no hay problema. No sé si nos escucha Patricia. Levantado el WhatsApp. Mm, mm, Ahí bien. escribió en el grupo. ¿Qué dice? Sí, Patricia. Eso, tal cual, cuando vos te tengas que retirar, lo haces. Y bárbaro, gracias Daniel y Patricia por levantar sus cámaras. Sabemos que Juan no puede, pero el resto recuerde que habíamos acordado en dejar las cámaras activadas mientras duraba la clase, o bueno, o apagarlas solamente si por ahí hay problemas con la conectividad. Pero así los vemos, ¿sí? Es lindo verlos. No importa si están quietitos del otro lado con cara de fiaca, pero es lindo verlos. Tenés apagado, Patri. Yo aclaro que desactivo mi cámara no porque me vaya ni porque no me vean la cara, sino es para no condicionarla a Agus, que por ahí se Sí, sienta sí. que la No estoy me mires. Observada. No, Así que está bien. Podemos poner cara de siesta, no hay problema. Sí, Sí, la fiaca, sí. ahí va. Este horario es mortal. Daniela, yo no te había visto en la clase anterior, ¿no? No, yo tuve problemas con la conexión, no me pude conectar, pero vi la clase. Ah, buenísimo. No, yo porque para conocerte, si querés contarme qué es lo que estudiás y... Yo estuve profesorado en química Ujú. y no sé, ¿Sos de Esas Concepción? cosas de la ciudad. y soy de la ciudad. Bueno, genial. Bueno, voy a tomar asistencia. Camila Guifre, Sí, Delfina Oriana, sí, acá estoy. Dodera Milagros, Terrami. Sí, Juliana avisó que iba a llegar tarde, ¿no? Sí, Juliana estaba en el trabajo. Bueno, Rami Maquiavelo, ¿se está uniendo? Ahí está. Eh, Hola, Hola buenas tardes. Ramiro. Patricia Strambucci está. sí, presente. Bertolotti, Rafael. No. No está cursando el Rafa, Ah, así bueno, que si vos querés ya directamente Agus dale. hacerle una línea, ya no creo que a esta altura se conecte. Bien. Nahuel no está. Peñalba Milagros. Sí. Sí, Juan Piccini y Juan Ruiz todavía no. Bueno, vamos a comenzar. No sé si pudieron abrir el link que les envié. Sí. A ver. Ahí está. Bien, vamos a hacer una actividad de inicio como para repasar lo que estuvimos viendo en la clase anterior, que fue la selección natural como mecanismo de evolución. Recuerda que hicimos, ahí está Nahuel,
habíamos hecho una actividad con el caso de la mariposa, ¿sí? Del mecanismo industrial. Y bueno, esto es más o menos parecido como para repasar las ideas de selección natural. ¿Quién quiere leer? Yo leo si quieres. Bueno, Analiza las imágenes y describe cómo actuó la selección natural, en este caso, en donde una población de ratones migra hacia un sitio donde el suelo está conformado por roca oscura. Señala al menos los siguientes conceptos: cambio ambiental, variabilidad, presión ambiental, organismos con características adaptativas, organismos no beneficiados y reproducción diferencial. bien. ¿Se entiende la consigna? Sí. Vamos analizando las imágenes y si ustedes quieren y pueden, prueben de escribir, de señalar, así no estoy haciéndolo todo yo y se hace más dinámico. ¿Quieren probar a ver si pueden ir señalando? Ahí va. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende el caso, la situación? Esta población de ratones migra hacia otro lugar, otro sitio donde el suelo es oscuro. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el cambio ambiental en este caso? El oscurecimiento del suelo, el suelo más oscuro. Exacto. Si quieren ir escribiendo, señalando, o prefieren que lo haga yo, me avisan. Ah, por ahí no sé. ¿Ustedes están escribiendo? ¿No? Porque yo no lo que veo. lo que pasa es que tengo que ingresar al Jamboard yo en mi máquina. No puedo Claro. interactuar con este. ¿Algún ingreso? Sí, acá veo varios, pero ¿pudieron escribir algo? Porque yo no lo veo, capaz tengo que actualizar. Bueno, lo voy escribiendo yo así. Ahí está. Ahí va. No sé quién es, pero ahí se ve cambio en el suelo. Bueno, ya escribieron entonces. ¿Me están probando? Bueno, a ver, el cambio ambiental sería el cambio en el suelo, ¿no? Lo voy a ir escribiendo yo porque no veo, sinceramente, es como que si veo y se borra. ¿Sí? Coloración. No sé si es o la compu que la tengo medio tildada o que no puedo en general hacer una nota adhesiva o esas cosas. No sé, la verdad. A mí me pasa que no veo la imagen. ¿No ves la imagen? ¿Sí? O sea, acá sí, Ujú. pero cuando abro el navegador y intento modificarlo no veo la imagen. Pero sí lo puedo mover del lugar. Bueno, vamos haciéndolo, lo voy a ir haciendo yo así. Ahí está, veo una etiqueta ahí. Genial. Bien, tenemos que el cambio ambiental es el cambio del suelo, ¿sí? De la coloración. ¿La variabilidad cuál sería en este caso? ¿Dónde la identificamos? En el pelaje de los ratoncitos. Son ratoncitos, ¿no? Sí, exacto. La variabilidad, ratoncitos blancos y negros, ¿sí? Bien. ¿La presión ambiental cuál sería en este caso? El pájaro. ¿El depredador? Exacto, ¿sí? Son las aves depredadoras que, ¿qué pasa? Con el cambio ambiental, ¿a quién van a atacar ahora? A los ratones blancos. A los ratoncitos blancos por no poder camuflarse. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los organismos con características
adaptativas más beneficiosas en este caso? Los ratones negros. Exactamente, ¿por qué? Porque se puede camuflar. Perfecto, bien. Entonces, la presión ambiental va a seleccionar aquellos organismos con estas características adaptativas más beneficiantes, que son los ratoncitos negros, y los menos beneficiados, ¿cuáles son? Los ratoncitos blancos. Exacto, ¿sí? Que se van a reproducir menos, ¿por qué motivo? Porque se lo están comiendo, lo están extinguiendo. Claro, exactamente. Ahora que las aves lo ven con mayor frecuencia, se alimentan de ellos con mayor frecuencia, por lo tanto, se van a reproducir menos. Y los que se van a reproducir más, y por tanto, ¿qué? Se reproducen y ¿qué pasa con estas características adaptativas? Se propagan a la siguiente generación y así. Perfecto, ¿sí? Entonces estas características van a ir quedando en el pool genético de la población y se van a ir adaptando a este nuevo ambiente. ¿Bien? Ahí recién veo las etiquetitas. Genial. ¿Se entendió entonces la idea? ¿Quién me puede hacer un resumen de este caso? Así viendo imagen por imagen. A ver quién veo acá. Oriana, ¿querés ir contándome la primera imagen? Sí, es un ambiente donde hay un suelo oscuro y dos poblaciones de ratones, unos que son claritos y unos oscuros, y por el cambio ambiental, que fue el color del suelo, el cambio en el color del suelo, y la presión del ambiente, que vendría a ser el depredador, se fueron eliminando las poblaciones de los ratones claritos porque se los fueron comiendo, digamos, y predominan los ratones negros. Perfecto. Que se van a reproducir, ¿no es cierto? Para ir dejando esas características de generación en generación. Muy bien, Sí. chicos. Bien, esto era para repasar la idea de selección natural. Ahora les voy a compartir. Hola, A ver. ¿Ahí les aparece a ustedes la pantalla? Sí, sí. Bárbaro. Ahí está. Se va cargando despacito, pero Ahí apareció. Bien. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo algunas de las ideas que Darwin tenía sobre las especies, ¿sí? Por ejemplo, Darwin creía que las especies cambiaban, evolucionaban o no. ¿Qué creen? sí. Sí, lo creía. Sí, obviamente que él creía que las especies evolucionaban y a través de qué mecanismo que estuvimos viendo. Por selección natural. Perfecto, ¿sí? Por medio de la selección natural. Pero hay otras ideas que Darwin postula sobre el origen de las especies, que también están escritas en su libro, que publica así en 1859, que vamos a ver cuáles son, y después vamos a ver cómo es que llegó a postular esas ideas, ¿sí? A ver ahí. Bien. Estos son los principios que postuló Darwin sobre el origen de las especies. ¿Quién quiere ir leyendo? Yo leo si querés. Bueno, Dice, principios sobre el origen de las especies. Las especies evolucionan mediante la selección natural. El cambio biológico, la evolución, es un proceso gradual y tarda mucho tiempo en producirse.
Todas las especies descienden de una especie preexistente. Especies semejantes descienden de antecesores comunes más cercanos en el tiempo. Todos los seres vivos han evolucionado desde un ancestro común. Bien, hasta ahí vamos. Estos son los principios, ¿sí? Este que ya lo sabemos, que evolucionan mediante la selección natural. También decía que la evolución es un proceso gradual y que tarda mucho tiempo. No era que es algo que pasa de un día para el otro, sino que es un proceso largo. Y que todas las especies siempre descienden de otras especies preexistentes, ¿sí? Y que cuanto más se parezcan estas dos especies, van a tener ancestros en común más cercanos, ¿sí? Van a estar más emparentados. Y además, lo que propuso Darwin fue que todos los seres vivos evolucionan de un ancestro en común, ¿sí? O sea que hay un único origen para todas las especies, ¿sí? A partir de un único individuo habría surgido toda la diversidad, ¿sí? Toda la biodiversidad que hay en la Tierra, obviamente que luego de muchísimos procesos evolutivos. ¿Bien? Pero esas son sus ideas principales. Ahora vamos a ver un poquito cómo es que llegó él a concluir, ¿sí?, a estas ideas. Habíamos visto que hizo un viaje al bordo del Beagle. ¿Recuerdan que vimos el video anterior? Y estuvo 5 años viajando alrededor de todo el mundo, ¿sí?, en este barco que se denomina Beagle. En realidad, el barco va con la misión de cartografiar las costas, sobre todo de Sudamérica y las islas, enviados por el gobierno británico y por la realeza, ¿sí? Pero él va como un invitado, un acompañante de la embarcación, ¿sí? Va a acompañar al capitán Fitzroy. Bien, ahora vamos a analizar, si llegan a leer, no sé si ustedes llegan a leer desde el celu, pero vamos a ir analizando por qué ciudades pasó, y tenemos estos botoncitos donde hay información, algunas yo puse muy poquitos porque si nos ponemos a ver todos los ejemplos de las cuestiones que observó Darwin, podemos estar horas, pero yo les puse algunos ejemplos como para que conozcamos qué fue lo que observó, lo que halló Darwin en este viaje, ¿sí? ¿Lo llegan a ver el mapa o lo ven muy chiquito? No, se ve, se ve. Bueno, se me puso azul ahí. Bueno, parten de Inglaterra en 1831, ¿sí? Bueno, y acá no se ve, pero dice Islas Canarias. Y vamos a ver acá. No, Cabo Verde. Perdón. ¿Quieren ir leyendo? Yo leo si querés. Bueno. Cabo Verde observa por primera vez la vegetación tropical y se sorprende de la gran biodiversidad. También le llamaron la atención los restos de una especie de caracoles de piedra caliza ubicada por encima del nivel del mar. Bien. Sí, esto es lo que observa ahí en Cabo Verde. Sobre todo, él cuenta que no entendía por qué especies que eran del mar o del agua estaban en las montañas, ¿sí? Ahí es como que si él se empieza a preguntar, o empieza a pensar qué había pasado, y supuestamente las especies no habían evolucionado, ¿por qué encontraba esas especies que eran del mar, en piedra caliza, ¿sí?, por encima del nivel del mar, digamos en montañas? Bien. Bueno, luego pasa por Cabo Verde, llega a Brasil, pasa por Bahía. Vemos acá en Montevideo, a ver. ¿Qué pasó en Montevideo? No, se me mezclaron todos los botones. Ahí está. ¿Quién quiere leer? Ahí. Yo leo. Dale. Hallan los restos de un licoptodonte, creo que se dice así, lo describe como un armadillo gigante. Se pregunta si estos dos organismos están emparentados y por qué algunos individuos desaparecen.
Se quedó colgado. Bien. Sí, halla estos restos, estos fósiles de gliptodonte, que lo describe como un armadillo gigante, ¿sí? Y se pregunta por si estos dos organismos, digamos, el que vive actualmente, que es el armadillo, y este fósil, estaban emparentados, y por qué hacía que algunos individuos desaparecieran de la Tierra y otros sobrevivieran, ¿sí? Vamos con otra. Bien. Llega a la Argentina, Darwin, en realidad recorre gran parte de la Argentina, ¿sí? Recorre Santa Fe, Río Negro, bueno, Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, pasa por muchísimos lugares, pero ahora le pongo algunos ejemplos como para que veamos. ¿Quién quiere leer? Yo leo. Dale. Encuentra una verdadera catacumba de monstruos pertenecientes a especies extintas, mamíferos prehistóricos como el milodonte, parecido al perezoso. ¿Qué causa que algunas formas de vida aparezcan y otras dejen de existir? ¿Hay relación entre los muertos y los vivos? Perfecto, ¿sí? Le seguía intrigando el parecido entre estas especies extintas y los animales que vivían actualmente. A ver acá. ¿Quién quiere leer? Yo leo, sí. Bueno. Quien quiera. Patagonia. Observa que muchas especies se parecen mucho en distintas regiones geográficas. Ñandú, común en las pampas, y choique en la estepa patagónica. Se pregunta, ¿por qué cambiaron según la región? ¿Estos dos organismos están emparentados? Bien. Sí, acá él se pregunta, porque en la zona de Brasil él había visto los ñandú común, que son un poco más grandes que el choique, que se encuentra en la estepa patagónica, y que es mucho más chiquito, ¿sí? Pero él se preguntaba, ¿están emparentados? ¿Por qué cambian según la región? ¿Sí? Bien. Vamos a ver otro. ¿Alguien más que lea? Yo leo ahora. Bueno, dale. El 16 de marzo el Big llega al estrecho de Berkeley en las Islas Malvinas. Allí Darwin observa las especies de aves y establece que existen en estas islas 3 aves que emplean las alas de forma diferente. Los escubas las utilizan para el vuelo, el pato las emplea como remos y el avestruz como vela. Bien, ¿sí? Ahí empieza a observar que si bien tenían alas, los 3 tipos de aves tenían alas, la utilizaban con una función diferente, ¿sí? El escuba, que es este pajarito, las utilizaba para el vuelo, el pato las usaba como remo, y el avestruz, que acá no sé por qué no está la imagen, como vela. Vieron que los avestruz no usan en realidad el ñandú sería, no usa sus plumas para volar porque no vuela, pero sí le da estabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, se preguntaba por qué cambian de función las alas. Bien, en Tierra del Fuego fue que, a ver si le puse acá. No. Bien, también pasan por Tierra del Fuego porque en realidad el Beagle venía a traer 3 personas que se habían llevado en un viaje anterior, que eran de los pueblos originarios de Tierra del Fuego. Los habían evangelizado y educado, digamos, con la cultura inglesa, con la idea de formar una colonia en Tierra del Fuego, pero bueno, por suerte, digamos que no les funcionó, porque cuando llegaron los aborígenes a Tierra del Fuego, no quisieron seguir con la cultura inglesa, y bueno, Darwin cuenta que para él fue un desastre porque no le gustó, digamos, la manera en que ellos vivían, que obviamente era mucho más salvaje, entre comillas, de cómo vivían ellos, ¿sí? También escribe sobre los gauchos, bueno, está bastante interesante si por ahí les interesa saber.
está bueno. Bien, vamos con otro. Escribe también sobre el hábito de tomar mate. También, sí. Sobre varias cosas. También se encuentra con Juan Manuel de Rosas, escribe sobre él. Hay bastante información. Si quieren buscar, está bueno. Bien. No, me da risa porque sobre el mate como que le parece un asco que la gente compartiera el mate, ¿no? Sí, bastantes culturas nuestras parecían un asco y que éramos unos salvajes, pero bueno. Claro. Pero hablaba bien de los lo consideraban salvajismo. Claro, exactamente. Pero bueno, teniendo en cuenta el contexto, sí, para él habrá sido algo súper extraño. Sí, claro. Bien. Luego pasa para el lado de Chile, ¿sí? Vamos a ver qué le pasa acá al pobre Darwin. ¿Quién quiere leer? Está medio chiquita la letra, ¿no? ¿Llegan a leer? ¿Alguno de los Juanes que no leyó todavía? Yo no sé si ahora se me escucha bien porque se me cortó ahí. ¿Puedo hacer zoom? ¿O yo puedo hacer zoom? A ver. ¿Cómo? Bueno. Si se puede hacer zoom. Ah, no sé. En el zoom. Yo no puedo hacer zoom. Desde acá porque... Qué mala elección de nombre que tuvo. Aquí experimenta un terremoto y encontré el mar de Chagas. También encontró rocas que contenían fósiles de conchas marinas en montañas muy por arriba del nivel del mar. Estas observaciones sugirieron que los continentes y océanos habían cambiado en el tiempo y que siguen cambiando de manera drástica. ¿Qué tan antigua es la Tierra? Bien, sí. Esto lo pongo porque hasta ese momento la mayoría de las personas creía que la Tierra no era tan antigua, ¿sí? Y que además no cambiaba la geografía en el tiempo. Pero él, luego de vivir un terremoto y ver, bueno, no creo que haya visto cómo se movían las placas en sí, pero sí el movimiento del suelo, ¿no? Lo hizo pensar, ¿sí? ¿Los continentes se mueven o qué está pasando, sí? Y aparte muchas veces se encuentran cosos marinos de montañas, que es cuando las dos placas agarran a una placa menos dura, digamos, y la comprimen como si fuera un acordeón. Claro, exactamente, sí. Sí, eso es lo que yo decía la otra vez de que la teoría de la deriva de las placas tectónicas también nació, digamos, de las observaciones que hizo Darwin. Claro, exactamente, sí. También no observó solo la naturaleza, sino también la geología. ¿Bien? Así que bueno, esto está aquí. Y bueno, luego llega a las famosas Islas Galápagos. ¿Saben dónde quedan las Islas Galápagos? ¿A qué país pertenecen? Ecuador. Ecuador. Perfecto. ¿Quieren leer? Ahí está Julie. ¿Alguien lee? No, yo leo de vuelta si querés. Dale. Islas Galápagos. Observa, a ver, ¿qué hago zoom? Ahí está. Observa pinzones que tenían diferentes tipos de picos de acuerdo con la alimentación. ¿Las especies pueden evolucionar por sí solas? ¿Sus variedades demuestran que una especie puede cambiar en función del ambiente? Bien, ¿sí? Bueno, veo un montón de cosas en realidad en las Islas Galápagos, pero yo les hago un resumen muy pequeño, si no podemos estar horas. Bueno, luego el viaje sigue, él viene por lo que es Australia, sí, Oceanía, pasa por las costas de África, allá, y bueno, regresa a Inglaterra. Pero para hacer todo este tramo que lo hicimos en minutos, él estuvo casi 5 años, ¿sí? Y juntó muchísima información, muchísimos fósiles, muchísimos ejemplares, hizo muchísimas ilustraciones, así que bueno, recuerdan que después de este viaje
estuvo 20 años para publicar el libro. ¿Recuerdan? Bien. Sí, sí. Ahora vamos a... Por esto acá. Si te corres, Sani. Vamos a ver las distintas pruebas que avalan la teoría de la Que no veo. evolución de Darwin, ¿sí? Algunas, como por ejemplo esta que vamos a ver ahora, fueron investigadas, estudiadas por el propio Darwin, y otras vamos a ver que se fueron dando con el avance de la ciencia y de la tecnología, que igualmente con el avance de la ciencia se pudo ir sustentando esta teoría, porque la evidencia es muy clara, ¿sí? Así que bueno, si les parece, vamos leyendo y vamos a ir analizando cada una. Pruebas biogeográficas. ¿Quieren leer? Voy diciendo acá si... Milagros Dodera. Pruebas biogeográficas. La biogeografía estudia la distribución actual e histórica de las especies y proporciona una fuente muy importante de datos para explicar la evolución de los organismos. Comprende el estudio de la existencia de grupos de especies emparentadas que habitan lugares relacionados entre sí por su proximidad. Por ejemplo, un conjunto de islas. Bien. Y el ejemplo clásico que tenemos son los pinzones en las distintas islas de Galápagos, ¿sí? ¿Recuerdan más o menos qué es lo que había observado Darwin? Acá. O sea, tengamos en cuenta que las Islas Galápagos son un archipiélago que está compuesta por 13 islas, ¿sí? Él en cada isla había visto un tipo de pinzón, de ave, diferente, o sea, él las veía muy parecidas entre sí, y de hecho las veía muy parecidas al pinzón que él había visto en el continente, ¿sí? En Ecuador, pero se diferenciaban sobre todo ¿en qué? En el pico. En el pico, ¿sí? Él había visto que según su alimentación habían desarrollado una forma de pico diferente, ¿sí? Por ejemplo, había visto que los que comían semillas duras y tenían que partirlas, tenían un pico grueso, duro, así fuerte, como para romperlas. Y aquellos que se alimentaban de insectos, por ejemplo, de lombrices, tenían el piquito más finito, ¿sí? Y más angosto, y así sucesivamente, según su alimentación, iban a cambiar la forma del pico. ¿Bien? ¿Y qué creen que concluyó de los principios que vimos? ¿Qué creen que concluyó luego Darwin con este ejemplo? Que habían ido quedando por selección natural los organismos que mejor se adaptaban. Perfecto, sí. Digamos, en cada isla había actuado la selección natural, seleccionando aquellos individuos con qué. Con características favorables para el ambiente. Exactamente. Características favorables, en este caso, para el tipo de alimentación que disponía esa isla, ¿no es cierto? Entonces, se fueron diferenciando de tal manera que con el paso del tiempo cambió tanto la frecuencia genética, digamos, el pool génico, que derivaron en diferentes especies. ¿Está? A ver, vamos a leer qué es lo que concluyó Darwin. Si está muy chiquito, lo leo yo. ¿Alguien llega a leer? Sí, yo lo leo. Lo puedo leer, si quieres. Bueno, si querés. Bueno, luego de su análisis, el naturalista determinó que existían 13 tipos de pinzones diferentes en las islas, mientras que en el continente solo un tipo. Frente a esta situación, Darwin se cuestionó sobre por qué algunas especies provenientes de las islas se parecían más a las del continente que a las aves pertenecientes a otras islas que presentan condiciones ambientales semejantes. Al regreso del viaje, el naturalista le entregó los ejemplares de los pinzones recolectados a un especialista
John Gould para su identificación. En primera instancia, Darwin pensó que eran aves pertenecientes a diversas familias. Sin embargo, Gould determinó que presentaban particularidades que permitían formar un nuevo grupo en el que se incluían las especies descubiertas. Además, observó que los picos de los pinzones variaban en morfología y tamaño en función de su dieta. La explicación que posteriormente propuso Darwin es que las 3 especies se originaron a partir de la especie del continente. En cada isla, las condiciones ambientales, en este caso alimentarias, ejercieron una presión selectiva sobre los pinzones y las especies que sobrevivieron fueron las que, por azar, desarrollaron picos que estaban mejor adaptados a los alimentos disponibles en cada isla. De este modo, al poder alimentarse, lograron sobrevivir y transmitir ese carácter a su descendencia. Bien, perfecto. Se entiende acá, vuelvo a explicar lo que es la selección natural, ¿sí? Después concluye y entiende que esto se había dado a través de la selección natural, y además, algo que no mencionamos es lo del origen en común, ¿no es cierto? ¿Cuál era el ancestro en común de todas esas especies de la isla? ¿De dónde había llegado? Del continente. Exactamente, ¿sí? El ancestro en común que tenían todos era la especie del continente, pero luego la selección natural había hecho que cada uno se modifique respecto al alimento que tenían disponible. ¿Bien? Bueno, este es un ejemplo de una prueba biogeográfica. Vamos a pasar con la siguiente. Otro tipo de pruebas de la evolución que son las paleontológicas. ¿Quieren ir leyendo la definición? Yo leo. Dale. Pruebas paleontológicas. El estudio de los fósiles permite reconstruir cómo ha sido el proceso evolutivo de un organismo y poder conocer los cambios experimentados por una especie desde su antecesor hasta su forma actual. Bien, ¿sí? Esto es lo que nos permiten las pruebas paleontológicas que están dadas por el estudio de los fósiles. Pero antes de ver estas dos situaciones que son de importancia, les pregunto, ¿saben qué es un fósil? ¿Con sus palabras o qué sería? Los restos sedimentarios que quedan cuando un ser vivo muere. O sea, el tejido es reemplazado por piedra a medida que se van depositando los sedimentos, y la piedra toma la forma del animal o de los huesos del animal que quedó antes de morir. Perfecto, Juan. Sí, en sí, un fósil que sería un resto del cuerpo de un organismo prehistórico, ¿bien? Que, como dice Juan, se transformó en piedra. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Un fósil, ¿sí? Son restos del cuerpo de un organismo de vidas prehistóricas. Para que sea considerado fósil, tiene que tener al menos 10.000 años, preservados en roca, ¿sí? Así como también se consideran fósiles aquellos rastros de actividad, ¿sí? Como puede ser excremento, huellas, nidos, huevos, ¿sí? Y moldes o impresiones de los mismos, porque a veces no queda el cuerpo fosilizado, sino que se forma un molde por la presión del sedimento. ¿Bien? Y acá les puse un ejemplo de lo que sería actividad, rastros de actividad biológica, como puede ser una huella, así que queda fosilizada. Bien. ¿Cómo se forma un fósil? Recién Juan lo dijo muy bien y muy brevemente, pero ¿cómo se llama ese proceso que determina la formación de un fósil? Fosilización.